si mi abuela fue prostituta, ¿cómo vamos a decir que mi abuela fue prostituta? Pero pues era lo que tenía. ¿Por qué negarlo? Ahí ya se da una exclusión. Se rompe el orden de pertenencia. A mí me llevó más de año y medio a estudiar constelaciones. Y yo siempre les digo a los que están participando, pónganse al servicio de este sistema. Tú vas a servir. No se te va a meter un espíritu. No es ningún ritual. No tiene nada que ver con el diablo. Es una terapia. Hay muchas situaciones donde te das cuenta de que tal persona dejó de hacer el negocio porque se le murió un sobrino o una sobrina. Ella se sintió la responsabilidad de esa sobrina. Pasó el tiempo y ella nada más perdió el tiempo por estar enfocado en atender a la abuelita, en atender a la mamá, en atender a... Y dejan pasar mucho tiempo y se desenfocan en lo de ellos. No le digas a tu hijo, yo te voy a dar lo que yo no tuve. ¿Cómo vas a dar lo que no tuviste? Porque lo enfermas. Le empiezas a dar desde tu compensación, no desde su historia. Estás dejando de lado la historia y las necesidades de tu hijo por un desde lo que yo no tuve. Yo estaba pensando en mi hija el otro día y la veo y yo digo, yo trabajo desde escuincle. La veo y digo, 18 años, a esa edad ya te mantenías tú solo, ya no vivía yo ni con mi mamá. ¿A qué edad ella va a hacer familia? ¿A qué edad ella va a hacerse cargo de sí misma? Lo más grande que se pueda. Lo más grande que se pueda. Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Somos Juan Ramírez y Rus Hernández, trayéndote aquí todo el material que necesitas para triunfar, para ser exitoso, para crecer. Hoy tenemos un episodio muy especial y tal vez lo pudiéramos considerar como algo complicado, porque por ejemplo, en mi expectativa muy personal, tengo como conflictos en ciertas creencias de habilidades que pudieran tener otras personas para podernos ayudar. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que hemos tenido así como... que si crees, que no creo. Todos los seres humanos traemos por ahí algún conflicto emocional, traemos una herida que no nos deja avanzar, creencias que nos limitan a dar el siguiente paso porque estamos como esperanzados en las expectativas de nuestros familiares, de nuestros amigos, pero a veces de nosotros mismos el no querer hacer las cosas porque o me da vergüenza o me da miedo. En este caso, ¿tú qué piensas o qué has oído acerca de la autoayuda con, por ejemplo, constelaciones familiares? Es importante porque de repente no sabemos, las personas entran en depresión, se les muere un familiar, un papá, una mamá, dependías mucho de esa persona, te deprimes, tu esposo, a veces tu hijo, y no sabes cómo salir de ese hoyo, no sabes cómo salir de ese hueco, pero lo peor es que no avanzas en tu vida. Y tú no te das cuenta que hay personas que dependen también de ti, de tu estabilidad emocional. Si te interesa este tema, quédate hasta el final porque hoy vas a encontrar de verdad una opción muy importante que te podrá ayudar a avanzar en ese tema porque siempre hay una persona cerca de ti que necesita ayuda y en estos podcasts siempre vas a encontrar pues una opción, un consejo o sobre todo a un profesional en el tema. Y para eso, pues el día de hoy traemos a una persona que es experta en varias materias, no solamente en constelaciones familiares. Y si ustedes son como yo, que cuando oyeron ese tema que ahorita está tan famoso en los TikToks, en YouTube, en Facebook, yo decía, ¿constelaciones familiares? De verdad a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero se me viene a la cabeza un montón de estrellas en el universo oscuro y la cara de mis familiares ahí, o sea, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es? Entonces, pues para nosotros es muy importante, como ya lo saben, trabajamos aquí en pro de las personas que tenemos miedos, tanto para emprender como para trabajar, como para realizar ciertas actividades que esos miedos arraigados no nos dejan continuar. Les traemos ahora a una persona que tiene mucho conocimiento, que es maestro, que es terapeuta holístico y su nombre es Miguel Silva. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por el espacio, de verdad. Me da mucho gusto estar aquí. O sea, yo he visto parte de su historia y creo que me motiva mucho, o sea, me identifico mucho. Que lo que es el empezar desde abajo, el saber lo que te cuestan las cosas y sobre todo ganártelas. Entonces, gracias por el espacio. Al contrario, un placer. Platícanos, porque la verdad es que sí, te voy a confesar algo. Uh-huh. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir una constelación familiar, uh-huh, pero yo creo que fue por casualidad. Por suerte. Por suerte. Estuvimos en un curso taller de oratoria. Y vas a decir, ¿qué tiene que ver la oratoria con una constelación familiar? Uh-huh. Primero, platícanos qué es, cómo lo haces, tus experiencias
y después te voy a platicar el concepto con el que nos venimos nosotros. Ok, va que va. Ahorita mencionaron algo muy importante, constelaciones. O sea, todo el mundo se imagina las estrellas, el universo, pero bueno, constelar, ¿qué es constelar? Constelar es configurar. Cuando nosotros constelamos, damos orden al sistema. Existe algo, Bert Hellinger, que es el propulsor de las constelaciones familiares, algo llamado los órdenes del amor. El primer orden es el orden de pertenencia. Toda persona merece pertenecer a un sistema familiar. El segundo es el orden del dar y recibir, que tiene que haber reciprocidad dentro del sistema. Y el tercer orden es el orden de jerarquías. Cuando uno de estos órdenes se rompe, empieza a haber desorden en el sistema. Y aquí es donde entra la constelación, porque empezamos a dar orden a ese desorden. Muchas veces, ¿qué pasa? Fallece papá. ¿Y qué pasa con los hijos? Se escoge a uno que tiene que fungir como papá. Ahí ya se rompió el orden. Sí. ¿Y qué pasa con ese hijo? ¿Le cuesta trabajo emprender? ¿Le cuesta trabajo encontrar una familia? Si hace una familia, no es un papá presente, es un papá ausente, porque inconscientemente él ya tiene una familia. Todos dependen de él. Exactamente, porque en su inconsciente es, ahora yo me hago cargo de mis hermanos. Y sí puede ser una familia, pero va a ser un papá que va a estar ausente para sus hijos. Y ahí ya se rompe el orden de dar y recibir con sus hijos. Entonces observemos cómo un evento puede marcar a las demás generaciones e incluso puede desordenar mi sistema familiar. ¿Y cómo se trabaja eso? Dentro de la constelación, obviamente, puede haber distintos factores, porque dentro de las terapias holísticas veo que, por ejemplo, con la biodescodificación, si tienes, no sé, sobrepeso, es porque te comes tus emociones. Hay una infinidad, no puedes... ¿De cosas? Sí, no puedes, se me hace hasta cierto punto antiético limitar la complejidad de una persona con su contexto de vida y su psicoformación a un te comes tus emociones. No. Puede ser algo hormonal. Y si es algo hormonal, hay que ver qué no está funcionando en tu sistema endocrino para ver dónde está el conflicto con la familia. Claro. Dentro de una constelación también podemos trabajar un síntoma. O sea, si fallece alguien y a mí me afectan mucho las pérdidas, ¿qué parte de mi sistema está conectado con la muerte? ¿Quién se quedó atorado ahí? Y es ahí donde las constelaciones te ayudan. ¿Qué es una constelación? Porque mucha gente no lo sabe. Es una terapia grupal en la cual tú, por ejemplo, tú vienes conmigo, ¿no? No, pues es que yo vengo a constelar esta parte, ¿no? Estoy atorada en este punto de mi vida. Vale, ya que me cuentas tu historia, yo como constelador, yo ya tengo una hipótesis, yo ya tracé en mi mente lo que tú vas a trabajar. Ok, ¿cuáles son los puntos importantes? No, pues, carencia, abandono y, no sé, falta de ganas para emprender. Ok. Me vas a elegir a alguien que represente dentro de este grupo que va de apoyo, y siempre le digo a la gente, o sea, es un lugar seguro. Sí. Siempre me encargo de que la gente que va a constelar conmigo se sientan seguros para abrirse emocionalmente, que sientan esta confianza de no voy a ser juzgado. Tú eliges a alguien que represente los 3 puntos que te acabo de decir. No, pues economía, la falta de empuje y el miedo, por ejemplo. Una vez que la persona elige, la forma en la que acomoda a la gente es libre de acomodar a la gente como quiera. Yo ya ahí observo. Ok, ¿dónde está el conflicto? Y trabajamos con esta parte de sensación. Ahorita dijeron algo muy importante. Que dijeron, es que fue coincidencia. No fue coincidencia. La física cuántica ha demostrado algo llamado los campos mórficos. ¿Qué son los campos mórficos? Es energía. Cuando tú expones tu vida, cuando tú expones un evento, se abren estos campos energéticos, ¿vale? Entonces, cuando la persona entra a representar eso que te estoy diciendo, la persona conecta con eso, que quedó dentro de tu sistema. La epigenética nos dice también que las emociones, o sea, en el ADN se guarda información. Sí. No solamente tenemos la parte del color de cabello, el color de piel, la estatura, no, también hay emociones y también hay vivencias. Eso se queda en el ADN. Entonces nosotros lo vamos repitiendo. Cuando la persona entra a representar algo dentro de tu historia, el sistema lo eligió. Y esa persona, a pesar de que no está constelando y nada más está representando algo, termina conectando con algo de su propia vida. Entonces, esto que me comparten de que fue coincidencia, no fue coincidencia. Ustedes tenían que trabajar eso. Por eso dije que fue suerte, porque, bueno, muchos dirán, la suerte es como algo que te pasó por casualidad. No. Suerte porque la suerte la trabajas, ¿sí? Entonces nosotros estamos haciendo el esfuerzo de pagar un curso, de ir a un curso, de estar presentes, de, aunque haya otras ocupaciones, estar ahí, a comparación de otra persona que no fue a lo mejor ese día X, cualquier cosa. Estamos trabajando nosotros nuestra vida, llevándola por un camino, y de repente se presenta esta situación. Entonces, por eso digo, es parte de la suerte que nosotros estamos trabajando. Oye, bueno, dentro de todo lo que nos estás comentando, quiero
a hacerte una pregunta y una aclaración para ir entendiendo, porque digo, tú lo hablas totalmente con mucha naturalidad, con mucho profesionalismo. Me encanta ver que hay conexiones científicas con todo lo que nos estás comentando, pero vemos personas que en absolutamente conocíamos esto, o sea, jamás habíamos oído hablar de constelaciones. De hecho, en un principio dijeron constelaciones, a mí se me vinieron los caballeros del zodiaco. Yo dije, pues oye, y aquí cómo encajan, ¿verdad? Pero, ok. Entonces, las constelaciones no meramente es del fallecimiento de una persona, también son trabas emocionales, conflictos personales, con a lo mejor con alguien con un vecino, con alguien que tienes algún tipo de problema. Con alguien que te robó, podría ser. Con traumas. Ese es un punto. Sí, Ajá. sí, con traumas vivenciales. Ajá. Ok, eso no sabía. No, yo pensé porque hay muchas situaciones, nosotros estando dentro de los negocios, hay muchas situaciones donde te das cuenta de que tal persona dejó de hacer el negocio porque se le murió un sobrino o una sobrina, pero esa sobrina ella se sintió la responsabilidad de esa sobrina. Pasó el tiempo, la sobrina ya hizo su vida por su lado y ella nada más perdió el tiempo por estar enfocado en atender a la abuelita, en atender a la mamá, en atender a eso. Y dejan pasar mucho tiempo y se desenfocan en lo de ellos. Yo pensaba que eran estos casos los que se tenían que solucionar o ayudar solamente, pero estoy viendo que no es... Hay muchas cosas. Hay muchos. Y la pregunta es, ¿cómo te das cuenta? ¿Haces un tipo de diagnóstico antes? ¿O qué es? ¿Cómo te das cuenta qué tipo de ayuda necesita cada persona? Ok. Cuando la persona viene y me cuenta su historia, tú vas relacionando. Para esto se ocupa estudio. Y sí quiero aclarar mucho esta parte. A mí me llevó más de año y medio a estudiar constelaciones y hasta la fecha sigo estudiando. ¿Por qué? He visto cursos de constelaciones familiares, 200 pesos y te mandamos un buen de libros. No, estás trabajando con una persona, estás trabajando con un ser humano, hay que tener empatía. Esto requiere estudio. Cuando tú vas estudiando, no solamente estudiamos la parte de la física cuántica, estudiamos terapia gestalt, estudiamos humanismo. Sí. Dentro de las constelaciones también vemos la programación neurolingüística, el lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal te dice algo, psicoanálisis, o sea, es un trasfondo, no es nada más darle orden a, honra a tu papá, honra a tu mamá, para que te vaya bien en la vida. Es muy limitado ese concepto. Cuando la persona me está compartiendo algo, yo ya empiezo, con el diálogo que me está diciendo, yo ya estoy escuchando. Los bloqueos. ¿Cómo sé que tengo que trabajar algo donde estoy estancado? Porque ahí me quedé. Y si ahí me quedé, es ahí donde hay algo. Cuando dicen, es que no me acuerdo, ¿no te acuerdas o el sistema no se quiere acordar? Porque se dan mucho, y algo que trabajamos mucho en constelaciones son los secretos familiares. ¿Qué son los secretos familiares? Todo aquello que fue tabú o vergonzoso. Sí. Si mi abuela fue prostituta, ¿cómo vamos a decir que la abuela fue prostituta? Pero pues era lo que tenía. ¿Por qué negarlo? Ahí ya se da una exclusión. Se rompe el orden de pertenencia. Si mi tío mató a alguien, ¿cómo vamos a decir que el tío mató? Y se excluye. Si te drogabas en la juventud, si tu tío, como tú dices, secuestraba, si tu papá estuvo en la cárcel, si tu mamá estuvo en la cárcel. Y las adicciones también es información. ¿Qué pasó en el sistema? ¿Y con qué persona del sistema que fue excluida, este adicto tiene una lealtad? ¿Qué pasa cuando hay secretos? Cuando hay secretos y nadie habla de ello, el sistema se va a encargar, el sistema familiar se va a encargar, la conciencia familiar, de aventar a alguien, y regularmente es el más querido, que represente todo aquello que no se quiere reconocer, porque tiene que integrarse, porque es parte del sistema. Entonces, cuando hay adicciones es porque hay una lealtad con alguien que no fue reconocido, que se excluyó. La homosexualidad en los años atrás no era tan fácil salir del closet. Muchos llevaban una doble vida. Entonces, ¿qué vivieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, que no se quiso reconocer, que se excluyó, que ahora está trayendo consecuencias y está enfermando el sistema? Que al final de cuentas, algo que aprendí en mi descodificación es que la enfermedad no es mala, porque te dice dónde tienes que trabajar. Claro. ¿Dónde te estancaste? Okay. Entonces, cuando la persona me está compartiendo su experiencia, su vivencia, yo ya ahí estoy checando, ok, hay que trabajar esto, y es cuando le digo, hay que ver qué pasó. Y es cuando le pido que elija a tal o cual, a un personaje, a la persona que tenga que elegir, que la acomode de tal manera, porque a mí eso me da información. Entonces, es ahí a través de frases sanadoras, es ahí a través de movimientos, de mover a la persona, de qué se tuvo que decir que no se dijo, que quedó ahí estancado.
Hay una palabra, aclárame esto. Hay una palabra que yo escuchaba decir que no entendí en un principio y decía, ¿por qué? Platicaban el hecho, estaban trabajando, pero le preguntaban, ¿qué sentiste? ¿Qué te hizo sentir eso? Y fue así como una pregunta que yo dije, ay, jamás se me ocurriría preguntarle eso. O sea, nada más estoy viendo el hecho, nada más estoy viendo lo que pasó, pero... El cómo te hizo sentir. ¿Cómo te hizo sentir? Qué importante es. Porque ahí está el bloqueo. Cuando yo no expreso algo, se queda ahí. Y es lo que está enfermando el sistema. Porque recordemos lo que les dije al principio. En el ADN se guardan esas memorias. ¿Qué no dije? ¿A quién me faltó pedirle perdón? ¿Con quién me fui enojado? ¿Con quién hubo un resentimiento? ¿Se me explicó? Entonces, a la hora de que tú le preguntas a tu consultante, no, pues ¿cómo te sientes? Cuando esta persona dice esto, ¿cómo te hace sentir? No, pues bien, no, pues mal, no, pues no lo creo, pasa mucho, ¿no? Es que no le creo, siento que está fingiendo, ok. Y ahí haces más movimientos, ¿vale? Vas integrando a más personas, más de las personas que están de apoyo. A ver, tú empiezas a indagar como constelador. No todas las constelaciones son iguales. Por eso a mí no me gusta esta parte de que, o sea, que si yo no progreso en la vida es porque no he tomado a mamá, es porque tal vez no tomas a los dos. Hay que ver los contextos de vida porque son diferentes. No, eso tendríamos que verlo, vivirlo para entender tal cual como está haciendo, porque me imagino toda la variedad que hay. Quiero platicarles algo que viví o que ahorita se me está viniendo a la cabeza. Fíjate cómo puedes destapar recuerdos y creencias y momentos. Es que... Mi mamá se casó con el papá de mis hermanos más chicos. Era mi padrastro. Él no nos trató bien. No es una persona que yo le tenga estimo. Mi mamá se separó de él cuando yo tenía 15 años. Ahí mi mamá nos enseñó que podía ser libre, que no tienes que estar amarrado a ningún opresor. Él era una persona sin estudios, que vendía billetes de lotería. Nosotros vendimos billetes de lotería de chicos junto con él. Era mi padrastro, pero hubo una ocasión que llegó muy golpeado, y recuerdo a mamá sobándole los moretes y poniéndole alcohol y burlándose. Mamá le decía, ahí está, no que tú muy boxeador y que tú muy bravo para los fregadazos, y ve nomás cómo te pusieron. Y él se peleó en una cantina porque él vendía billetes de lotería en cantinas. En aquellos entonces todavía había más de una cantina en el centro, y hubo una bronca, y dice que pues fue contra varios, y entonces entre varios se pelearon. Sí. Pero ¿sabes qué me hace sentir eso? Me hace sentir orgulloso. Y ahora entiendo que en mi etapa de vida he tenido yo conflictos, he tenido peleas, y no me hacen sentir mal, al contrario, me hacen sentir como fuerte, como bien hombre, bien macho, ¿me entiendes? Y ahorita estoy recapitulando que a lo mejor pudo haber sido por esa ocasión y por ese momento que me tocó vivir en esa ocasión. Esto va de más atrás. Hay que investigar en tu familia. ¿En qué punto tu familia se tuvo que defender? Ancestros, abuelos, tatarabuelos. Mi bisabuelo era mecánico del ejército. Ahí está. Que es esta necesidad de estar a la defensiva. De que si yo, o sea, en aquel entonces, desde el contexto de tu abuelo, era por supervivencia. Si yo gano, yo tengo poder, sobrevivo. Y sobreviven los míos, ¿sí me explico? Entonces, esto se va, o sea, el punto de que yo gane una pelea, o que yo gane nomás por pelearte, digamos. O sea, no es que estés buscando ni siquiera conflicto. Ganar, o sea, hasta disfrutar hasta los golpes, para que me entiendas. ¿Por qué? Porque hay una memoria del abuelo, que fue lo que le tocó vivir. ¿Sí me explico? Entonces, son memorias que van quedándose, y o sea, volvemos a lo mismo. O sea, no era tuyo. Esto es de tu abuelo, no es tuyo. Quiero contarte algo específico que nos pasó en este taller, que para mí fue un shock emocional, porque yo no sabía que eran constelaciones familiares. Nos estaban pasando al frente a contar una vivencia como para que te sueltes, porque ya va a venir lo emocionante en donde vas a hablar al frente con micrófono. Y te estoy hablando que esto fue hace 4 meses, más o menos. Una señora que estaba en la primer fila empieza a platicar su vivencia, por qué estaba ahí, quién era ella, para romper el hielo. Entonces ella empieza a platicar que ella tuvo cáncer de mama, que la pasó muy mal. Nos platicó su proceso, pero nos platicó que ella fue abusada sexualmente. Y nosotros venimos de una pérdida de una amiga muy querida, que mañana cumple 1 año de fallecida, que fue víctima de abuso sexual, que tuvo cáncer de mama, que también la libró. Llegó al hospital civil y le dieron su pancarta de "estás libre de cáncer", y fue como,
Jesucristo, o sea, ya sabíamos que le iba a librar porque ella era muy fuerte. Sin embargo, ella lidió toda su vida con el abuso sexual de que fue un familiar y lo tenía que ver. Ella grande con sus hijos, y era algo que nosotros de fuera decíamos, pues qué mujer tan valiente, ¿no? Era mi mejor amiga, era una mujer valiente. Cuando yo empiezo a escuchar la historia de esta persona, que estaba como unas 10 personas adelante que nosotros, yo empecé a llorar, pero incontrolable, porque me acordé de mi amiga. Y no me podía controlar, porque me acordé. Y la maestra me ve y para todo. Y les dice a los compañeros, es que yo me sentía como con mucha carga, porque ella no tuvo un funeral, ella no quería funeral, y se cumplió su voluntad. Ella no falleció por el cáncer, ella falleció porque estaba muy cansada, porque ella recibió unas noticias que fueron devastadoras, desgarradoras para ella, y ella no aguantó y empezó a tener mucho sueño, a quedarse dormida, a no despertar. Nosotros nos fuimos a la Ciudad de México y yo estaba en contacto con su hija y su hija me decía, ¿qué hago? Mi mamá está como dormida, no quiere comer, trae la glucosa bien alta. Y yo me sentía como desesperada, pero yo dentro de mí sentía que no iba a pasar nada, porque, oye, ya la había librado del COVID que se nos andaba yendo, la libró del cáncer de mama, era diabética, y era una mujer fuerte y aguerrida. Y decíamos, ¿creen que pase algo? O sea, no va a pasar nada, Angie es súper fuerte. Y se nos fue. Para mí hubo cosas muy fuertes, porque cuando nosotros dos llegamos al hospital a verla, llegamos nosotros, y aunque la gente no me crea, hay un video de mi amiga Dani Serrano, que me lo mandó, en donde ella le pone mi audio a ella, que estaba en coma, estaba inconsciente, y le toma este video de su brazo, y su brazo se pone chinito cuando oye mi voz. Uh-huh. Entonces... Adelante, date permiso. Cuando nosotros vamos al hospital, ella sacó el tubo, estaba entubada y aventó el tubo. Juan se asusta y le habla a la enfermera y se puso chinita. Yo les dije, no es cierto que tiene muerte cerebral, me está oyendo. ¿Por qué aventó el tubo? No se lo pudieron volver a colocar en ese momento. Yo entré al baño porque me asusté. Están gente enfrente quejándose en el hospital porque pues son muchas camas. Él se queda con la enfermera y yo me asusté, me aterré. Su brazo chinito, pero pues la enfermera decía que pues no, o sea, ya su cuerpo lo rechazó porque ya se iba a ir. Entonces, todo esto lo platico en este taller de oratoria. Uh-huh. Y Lorena me dice, pasa al frente. Y yo te lo juro que no podía dejar de llorar. O sea, las cenizas de mi amiga estuvieron en mi casa y nos despedimos de ella. Y yo no lloré tanto como lloré ese día. Uh-huh. Fue imparable. Le dije, yo vine a este curso a chillar. Uh-huh. O sea, de verdad. Aparte que soy muy chillona. Me para y me dice exactamente lo que tú dices. Escoge, por favor, uh-huh, quién va a representar a tu amiga. Y yo, ¿cómo? O sea, no entendía para qué o qué. Uh-huh. Me dice, elige a alguien que va a representar a tu amiga. Y yo volteaba a ver a todo el salón y decía, no conozco a nadie. Y fue de mi lado izquierdo. Uh-huh. Que en la biodescodificación, ahorita que estoy estudiando la certificación, entiendo lo que significa. Uh-huh. Paré a una señora, se para, me dice, ahora escoge quién va a representar a la madre de tu amiga. Y yo así, pues ella. Ahora elige quién va a representarte a ti. Y yo, bueno, escojo a una persona que está enfrente de mí, a un ladito de mi esposo. Uh-huh.
esta persona se para y empiezan a constelar. Ujú. Él empezó a chillar mares igual que yo, porque no sé a qué se deba, pero la persona que estaba representando a Angie me dio la espalda porque yo me senté. Cuando Lorena le empieza a decir todas estas palabras que Empiezan a trabajar, empiezan a constelar. Ujú. Y digo, yo no soy mucho de llorar, pero hubo una acción por parte de la persona que estaba en representación de nuestra amiga que me quedé pasmado y dije, no. ¿Qué está pasando? O sea, mi amiga era muy miona. De ella le andaba del baño a cada ratito. Y esta chica cierra así la rodilla, las piernas como si le anduviera de la pipí. Y eso lo Y hacía empieza a moverse, a bailar así como si le anduviera de la pipí. Y yo, no es posible. Sí. O sea, no es posible. Y se empieza a sobar la pierna porque a mi amiga le dolían mucho las piernas por la circulación y por la diabetes. por la diabetes y por las quimioterapias. Y se empieza a sobar la pierna. Entonces tú la veías por atrás y estabas viendo las acciones. O sea, estabas viendo las acciones. Conectó con Y su representación. y digo, y lejos de platicar todo, cuando termina, la mujer se sienta y ni fue al baño, ni se siguió sobando, ni nada. Dije, no, o sea, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer porque son ademanes que tú los reconoces. Ujú. Pero que la persona no los conoce. Entonces No. yo me quedé pasmado. ¿Y sabes qué fue también otra cosa que a mí me impactó? Ujú. Que la persona que estaba representándome a mí, yo traía un desgarre en esta parte. Ujú. Y la persona no se dejaba de sobar el brazo. Se empezó a sobar Y así. yo traía un dolor. O sea, y ella empezó a hacer esto. Y yo no me sobaba porque dije, van a pensar que me está dando un infarto. Ajá. O algo así, ¿no? Sí, O sea, sí, me sí. daba hasta pena. Oye, no deja de chillar y se agarra el brazo, ya se va a infartar, ¿no? Y yo así con la mano así, chille, y empieza a sobarse el brazo. Y fue donde él me dijo, ¿ya te fijaste en lo que está haciendo? Tú todas las semanas has traído el dolor y el dolor del brazo. Yo me asusté. Ujú. Porque lo que se vive allí es muy fuerte. Sí, totalmente, porque era lo que les decía, o sea, estos campos nos eligen por algo. Se me explico, este campo que se está abriendo, este campo de energía, te está eligiendo por algo y algo tienes que trabajar. Y esta parte en la que, o sea, tuviera los ademanes, no es porque mucha gente piensa, y he visto comentarios de, es que se te mete un espíritu. No se te mete ningún espíritu, estás conectando con la energía de la persona, con aquello que no se liberó, y es nuestra chamba. O sea, también cuando vamos de apoyo es nuestra chamba, o sea, ayudar a la persona a liberar. Por eso yo siempre les digo, pónganse al servicio, a los que están participando, pónganse al servicio de este sistema. Tú vas a servir, no se te va a meter un espíritu, no tiene nada que ver, no es un ritual. Otra vez estaba viendo al que alguien decía, alguien puso en un comentario de Facebook, es que eso es un ritual y es del diablo. No es ningún ritual, no tiene nada que ver con el diablo, es una terapia. Tú cuando vas a terapia conectas con emociones. Sí. ¿Se me explico? Entonces simple y sencillamente estás conectando con aquello que la persona no pudo ser, aquello que faltó de ser, aquello que faltó de conciliar. Entonces ahí es donde nos ayuda la constelación. Fíjate que esto que estás diciendo es muy importante precisamente por el tipo de creencias o de educación que nosotros tenemos. Y si tú te fijas o si el público ha ido alguna vez a terapia, los psicólogos nos enseñan terapias humanas, son herramientas humanas. Entonces, en verdad no tiene mucho de diferente porque yo siento que el trabajo que ustedes hacen en constelar o simplemente en dar terapia a las personas que necesitamos autoayuda es muy difícil porque Sí. ¿cómo no te llevas las emociones? Sí. O sea, eres un ser humano y al fin de cuentas creo que hasta frustración puedes sentir o el mismo dolor de las personas a las que estás tratando de ayudar. Sí, bueno, también uno como constelador, yo por ejemplo ya constelé, pero también tengo un proceso terapéutico, porque me puede pasar eso. Puede pasar que si tú me vienes a contar una historia, por ejemplo, yo de niño pues crecí en un lugar carente, o sea, yo vengo de una familia carente, donde la economía nomás no se daba, ya cuando yo constelo, logro entender que tiene que ver con mi linaje paterno y con la falta de reconocimiento de mi madre. O sea, sí conozco a mi mamá y todo, pero había como que siempre ciertos conflictos siempre con mi mamá. El punto es que cuando yo constelo me doy cuenta dónde estoy atorado y las heridas que traigo abiertas. Entonces también me apoyo en un proceso terapéutico para si alguien viene con la misma situación o con una situación similar, no hacer esta mimetización porque no es correcto y no es ético. No es ético que tú hagas, o sea, es ser empático. Hay algo llamado empatía fría,
que es entiendo por lo que estás pasando, más no me engancho emocionalmente. Y eso me da más perspectiva a mí, una perspectiva más limpia para que tu constelación salga bien. Entonces, como terapeutas siempre tenemos que estar también en terapia. ¿Qué? Te veo muy pensativo. Es que no es fácil, eso que estás diciendo no es fácil. ¿Cómo puedes analizar a otras personas, a buscar la manera de usar las herramientas correctas para esa persona, para su problema en específico? No engancharte, no adoptarlo tú o no involucrarlo en experiencias que tú ya has tenido. O sea, es que a mí se me hace súper difícil eso. Es difícil cuando hay algo llamado dentro de los mecanismos de defensa en terapia, que es la proyección. Si a mí algo de tu historia me empieza a mover, es porque ya me conecté con algo. Ya a mí ya me movió algo en mi inconsciente. ¿Sí me explico? Entonces mi consciente, ¿qué hizo? Lo aventó a través de esto que estoy percibiendo de ti. Entonces yo ya me conecté. Y si ya me conecté, ya no sale limpia la constelación. Por eso en una constelación, cuando les pido gente que lleven gente de apoyo, pueden llevar familia, pero tu familia no puede participar en la constelación porque va a meter de su ego y me va a ensuciar la constelación. Y me va a meter de su historia. Por ejemplo, yo constelo, ¿no? Y alguien me elige, o sea, mi mamá va a constelar. Y resulta que a mí alguien me mete a la constelación, ¿no? No va a salir limpia porque yo voy a hablar desde mi vivencia. Entonces ahí ya se contaminó la constelación. Y también le digo a los consultantes, si tú sientes que durante la constelación a los que están de participantes empieza a ver algo que empieza a conectar con tu historia, por favor, salte. Dime, ¿sabes qué? Yo me estoy proyectando. Sí. Salte, hay que tener respeto. ¿Por qué? Porque si empieza a conectar con algo tuyo que, o sea, a todos nos pasa, ¿no? Que, qué curioso. Por ejemplo, a mí siempre me elegían como el papá ausente. Siempre. Y yo tuve un papá ausente emocionalmente. O sea, estuvo presente físicamente, pero emocionalmente estuvo ausente. Siempre me elegían. Eso me ayudó a ponerme en los zapatos de mi papá. ¿Sí me explico? Pero ya, si yo empiezo a sentir más emoción y sentir que esto ya tiene que ver conmigo, ya entonces sí pido que me retiren. Y siempre le digo a la gente que va de apoyo, si sientes que empieza a checar con tu historia, hazme el favor de retirarte para yo meter a alguien más, para que esto salga limpio. A ver, aquí me suena algo. Como nosotros no pedimos una explicación de por qué sucedió eso, simplemente dejé de llorar. Al final me sentí como confortada por lo que se habló y lo que se vivió, que nos tardaríamos 3 horas y yo les cuento aquí. Además, no sean tan chismosos, sí, por favor. Fue algo para mí, ahorita, que estoy aquí. Un chismecito espiritual. Un chismecito espiritual, así. Para mí fue algo muy lindo, porque yo logré sacar esa emoción de que no estuve más tiempo con ella porque me tuve que ir de la ciudad, porque sentía que no merecía ella irse, porque estaba apenas ella jalando su negocio, su vida de una manera muy bonita y armónica. Y yo me quedé con eso. Ese fue el sentimiento que yo tenía. Es muy personal, es mi sentimiento. ¿Sí? Erróneo, porque solamente Dios es el que dice hasta aquí y ya te vienes conmigo, ¿no? A lo que voy. ¿Cuál es la meta de hacer constelaciones? ¿Qué pasa cuando tú haces una constelación? ¿Cuántas veces las tienes que hacer? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Justo en las constelaciones del mes pasado me tocó una chava que dice que ella constelaba cada 15 días porque su constelador le decía. Y yo no. Una constelación es cuando tú lo creas necesario, pero mínimo, así que digas tú un periodo mínimo, 2 meses. Cada 2 meses si lo crees necesario. Si tú crees que ya ahí quedó, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una constelación? Lo que te decía, los órdenes. Cuando yo veo que ya los excluidos están integrados dentro del sistema, que ya se logró esta parte de conciliación, no perdonamos, porque ¿quiénes somos nosotros para perdonar la historia del otro? Ajá, ¿no? ¿Yo quién soy para perdonar la historia de mis papás? ¿Te perdono por el daño que me hiciste? Sí, pero él tiene una historia. Y algo que me encanta de las constelaciones es, aquí no hay victimarios y no hay víctimas. Entonces, es responsabilidad. Una vez que se concilian todas estas historias, que la persona ya toma la parte más sana de su clan, entonces es ahí donde la constelación ya terminó. Cuando ya se sanó esta historia de dolor, que empezamos con los síntomas, ¿no? En el caso tuyo, pues veo que fue más bien también la muerte y la culpa, porque tú traías culpa. Yo traía culpa. A través de una pérdida. Entonces, ya cuando se logra sanar esto, es cuando se logra integrar esto, sabemos que la constelación ya terminó. Cuando los representantes ya no tienen nada que decirse, cuando estamos en paz. Hay una frase que me encanta que usamos mucho en constelaciones que es, estamos en paz. Ya cuando 2 miembros de la familia logran reconciliarse, o cuando el que mató al abuelo, ya lograron estar en paz, porque ya no está ese egregor energético enfermando al sistema. La verdad es que se me hace muy complicado
Si no lo haya vivido, no lo entendería a lo mejor ni como lo estamos platicando, pero la verdad lo haces ver muy sencillo, lo explicas muy bien. Gracias. Y la recomendación es que lo tienen que vivir, la verdad. Sí. Ya sea como espectador, muchas veces ni siquiera tienes que participar tú. Siendo espectador puedes darte cuenta de qué es, cómo es y a quién le puede ayudar. Yo lo que quisiera saber es qué pasa cuando no te atiendes. Ay, qué buena pregunta. Por ejemplo, hay una enfermera dentro de mi organización. Esa enfermera, ella sirve, atiende a la gente. O sea, es una de las esencias del multinivel, ayudar a atender. Y tiene un hijo especial también y lo atiende. Entonces, ¿por qué ella no triunfa si tiene eso, el mayor requisito que es dedicarte hacia los demás, lo tiene ella? ¿Por qué no crece en el negocio? Ok, aquí sería punto número uno, si tengo que escuchar su historia. Pero aquí, factores importantes. ¿Por qué no puedo crecer en la vida? Porque no he tomado mamá y papá. Y muchas veces mamá y papá enferman al sistema. ¿Por qué? Sí. Desde el momento en el que la mamá le quiere resolver todo al hijo o a la hija, ya se rompe un orden de dar y recibir. Porque no dejas que la persona experimente su potencial. Se le llaman madres castrantes. Incluso hay algo llamado matrimonios energéticos, que es cuando yo me convierto en el esposo de mamá o viceversa. Que el matrimonio está dañado y, o sea, ya no hay buena relación y el papá, ¿qué hace? Agarra a la hija y se convierte en la princesita, se convierte en el todo y deja de lado a la mamá. Entonces aquí a esta chava le va a costar trabajo emprender, le va a costar trabajo encontrar una familia y si le encuentra va a ser una madre ausente porque ya tiene un papá. Ya tiene un esposo que es papá y no estamos hablando de incesto ni nada de eso, pero energéticamente ya está ocupado el lugar de pareja. Entonces yo como hija ya no puedo ocupar otro lugar de pareja, ya no tengo, me quitaron de mi lugar. No lo está buscando ya, se cierra esa parte. Exacto, y dentro del orden de jerarquía, mamá e hija están compitiendo por el amor de papá y aquí se pierde. Entonces ninguna de las dos puede lograr algo en la vida o les cuesta trabajo, si lo logran les cuesta trabajo y si les cuesta trabajo se cae. O cuesta la constancia, porque ya hubo un desorden. Entonces el objetivo de las constelaciones y lo que preguntaste de qué pasa si no, te va a costar más trabajo. No digo que no lo puedas lograr, pero te va a costar más trabajo y mantenerlo. Y muchas veces decimos, no, es que yo soy exitoso. ¿Te sientes exitoso? ¿Qué pasó con mamá? Cuando uno no se siente exitoso tiene que ver con mamá. ¿Qué no tomé de mamá? Tal vez no percibí una mamá amorosa, tal vez percibí una mamá que trató de compensarme. Muchas veces hay algo que yo le digo a los papás, no le digas a tu hijo, yo te voy a dar lo que yo no tuve. ¿Cómo vas a dar algo que no tuviste? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Sí. Porque lo enfermas. Le empiezas a dar desde tu compensación, no desde su historia. Estás dejando de lado la historia y las necesidades de tu hijo por desde lo que yo no tuve. Sí. Fíjate, ahorita en la mañana platicábamos, le dije a Juan, hay un video que subí a mis redes que me caló porque por la forma en la que está llorando el niño. Y este video dice que cuando tú criticas a tu hijo, el hijo no te va a dejar de amar, pero sí se va a dejar de amar él. Sí. Entonces, cuando tú le dices a un hijo, qué tonto eres, qué burro eres, no sabes hacer las cosas, eres un idiota, eres un dejo. Son heridas que vas guardando. Totalmente. Porque la mamá es la que te dio el ser. Y tu mamá te está criticando y te está dando palabras desde su boca que te van a herir. Y tú a mamá la vas a amar siempre. Exactamente. Hasta que llegue el punto en el de la adolescencia donde te le rebeles y empiecen los conflictos. ¿O no? Porque qué buen punto acabas de tocar. Qué buen punto acabas de tocar. Porque ¿qué pasa? Ese niño va a hacer lo que sea para ser parte del sistema y para que mi mamá me vea suficiente. Si yo tengo que sacrificar mi vida y tengo que dejar de hacer mi vida y tengo que dedicarme a lo que ella quiere, con tal de ser suficiente para que mi mamá me vea, para que mi mamá me perciba. Si yo quería ser artista y mi mamá me dice, por lo ruda y lo dura que fue, que aquí me habla de un matriarcado, hay que ver qué pasó con el linaje femenino. Si yo de ser artista quiero ser abogado, quiero ser otra cosa, más bien de querer ser artista, me voy a una parte más técnica que no tiene nada que ver conmigo, con tal de que mi mamá me acepte lo voy a hacer y voy a sacrificar mi vida, o incluso puedo desarrollar una enfermedad
Si mi mamá en ese punto, ya que llega a la vejez, se enferma, no se adquiere diabetes, porque es una mujer evidentemente peleada con la vida, con la dulzura de la vida, adquiere diabetes, yo también la voy a adquirir. O voy a adquirir una enfermedad más grave porque será algo algo dentro de constelaciones llamamos el yo antes que tú. Y yo sacrifico mi vida. Esto es a nivel inconsciente, gente. Sí. No crean que estamos hablando de, yo lo desarrollo por conciencia. No es a nivel inconsciente. Sí. A nivel inconsciente, con tal de que falta la vida de ella, que falta la mía, dentro del sistema, mejor la mía. Para hacer algo por mamá, para que mi mamá me acepte y me dé la validación que no tuve. Entonces es muy importante. Sí, la verdad es que cometemos muchos errores como papás. Sí. Muchos. Y sobre todo porque queremos hacer cosas que no tuvimos, como tú dices. Y pues eso es también completamente un error, porque pues si no lo tuvimos, ¿cómo sabemos si es correcto? Exactamente. Yo estaba pensando en mi hija el otro día. Mi hija tiene 18 años, va a entrar a la universidad. Y la veo y yo digo, a su edad, o sea, yo trabajo legalmente, con permiso del gobierno, desde los 15 años. Pero evidentemente trabajo desde escuincle. Pero a los 15 años tuve permiso del gobierno para trabajar, entonces la veo y digo, 18 años, a esa edad ya te mantenías tú solo, ya no vivía yo ni con mi mamá. ¿A qué edad ella va a hacer familia? ¿A qué edad ella va a hacerse cargo de sí misma? Lo más grande que se pueda. Lo más grande que se pueda. Ya que acabes universidad, ya que tenga una carrera. Pero ¿cuántas personas que nos están viendo ahorita tienen una carrera que no ejercen su carrera y que no era su vocación esa carrera? Eso también se pueden ayudar. Claro. Con una constelación. Claro. Por ejemplo, yo llegar y decirte, oye, ¿sabes qué? Soy doctor, soy abogado, soy diseñador gráfico, soy productor de podcast. Pero esto no era esto no es lo que yo quería, esto no es lo que me llama. Yo lo que quería era ser pintor, ser artista, ser músico. Con una constelación se puede destapar o redescubrir este amor por tu pasión. Claro, ¿por qué? Hay algo que llamamos lealtades familiares. Si todos en mi linaje les voy a poner mi ejemplo. Todos en mi linaje son albañiles, todos los hombres por parte de mi papá. Y mi mamá, ¿cómo me jodía con eso? Tú tienes que ser albañil. Y yo así como, no. Y soy la mala conciencia. Lo que llamamos dentro de constelaciones somos la mala conciencia. Porque venimos a romper eso. Sí. ¿Se me explicó? Si todos son albañiles, tú también tienes que agarrarle el amor a la albañilería. Que mi respeto para los albañiles. Mi papá fue albañil mucho tiempo. Sí. Pero no es algo que yo quería. No es algo que vibraba conmigo. Entonces dije, no, perdóname, pero no. Entonces, claro, ¿por qué? Porque tú ocupas tu lugar rompiendo estas lealtades. Las buenas conciencias son aquellas que a todo dicen que sí. Si todos en mi linaje son maestros, yo también quiero ser maestro. Si todos en mi linaje son doctores, yo también quiero ser doctor. Pero porque realmente te llena, te hace feliz, pues me la paso cansado, no disfruto la vida, el dinero se me va rápido, no me rinde, no me dura. No estás tomando la vida de papá y mamá, estás siguiendo la línea, estás siguiendo esos patrones, estás siguiendo la lealtad por orden de pertenencia, porque yo tengo que pertenecer. Si a los López nos distingue que somos doctores, yo soy López y yo tengo que ser doctor. Si a los Silva nos distingue que somos albañiles, yo también tengo que ser albañil. ¿Sí me explico? Entonces, por lealtad, tú le eres fiel a tu clan, pero dejas de serte fiel tú. Entonces, una constelación te ayuda, punto número 1, honrar sus vidas, honrar sus historias, honrar lo que tuvieron que vivir, pero ancestro, mamá, papá, tú quisiste vivir eso y está bien y respeto tu historia. Entonces, tomo la parte más sana de ti, tomo la fuerza para ir por mis propios objetivos. Tomo la parte, tu fuerza, tu determinación, la parte de marcar límites, que es súper importante, y eso lo tomamos de papá y de mamá. Tomo la pasión por la vida, tomo la pasión y la euforia por ir por mis objetivos, por sentirme exitoso dentro de lo que yo haga, que sea muy diferente al sistema, pero yo traigo evolución al sistema. Entonces, en la constelación damos orden a todo este desorden, rompemos estas lealtades precisamente para que la persona pueda llegar a su máximo, por así que a su máxima, ¿cómo te puedo decir? A su máxima plenitud como persona, como ser humano, sintiéndose íntegro dentro de lo que hace. Pues es que se está buscando ser feliz, se está buscando llegar a plenitud, a que no te cueste, no te pese tanto la vida. La verdad es, cada vez es más complicado entre tráfico, entre todo lo que nos enseña la televisión que debemos de tener. Entonces, el
es un poco difícil. Y una vez me tocó Gracias. en la playa, fíjate bien lo que me tocó. Estaba un cuate vendiendo panes y dice, no, yo vengo de allá de donde son ustedes. Ah, caray, ¿por qué te regresaste? Dice, no, es que yo me salía a oscuras y regresaba a oscuras. ¿Tú crees que me daban ganas de llegar, bañarme, cambiarme y salir a cotorrear? Claro que no, dice. Y aquí yo acabo a las 2, 3 de la tarde y me voy hay fiesta en tal pueblito y hay fiesta en tal pueblito y me la paso a gusto y feliz. Entonces, claro que hay personas que tienen la convicción de decir, yo me quiero desarrollar, yo quiero más dinero, yo quiero comprar casas. Claro que sí, si quieres chambear así, estás en todo tu derecho. Pero hay personas que no. Entonces, si no te llena lo que estás haciendo, redescúbrete. Totalmente. Y ahorita acabas de mencionar algo muy importante. Esta parte de la economía, porque volvemos a lo mismo. Por lealtad y por orden de pertenencia y de jerarquía, si mi abuelo tuvo dinero, tuvo mucho dinero y tuvo pertenencias y tuvo casas y las perdió, los que siguen no van a tener. Porque yo, ¿cómo voy a tener más que el abuelo? Vamos por jerarquías. Yo no puedo ser más que mi abuelo. Yo no puedo tener más que mi abuelo. O que mi papá. O que mi tío, que es más grande que yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay lealtades, por orden de jerarquía, yo no me puedo subir. Si tú lo perdiste todo, yo también lo tengo que perder. ¿Y qué pasa? Y esto es, repito, es a nivel inconsciente. No me lo tomen de manera consciente. De manera consciente, pues nadie quiere. Pero de manera inconsciente, me llega el dinero y se me va. Emprendo algo y se me cae. Entonces hay que ver, las historias son historias individuales, pero puede ser el contexto de que si alguien tuvo pérdidas en mi familia y ahora me está costando a mí generar dinero, generar recursos, esta parte empresarial, de empezar un negocio, de emprender, me está costando más de lo normal y veo que dentro de mi sistema a todos les cuesta, a todos los hombres, a los hombres de mi familia nos cuesta trabajo emprender, a los hombres de mi familia nos cuesta trabajo marcar límites, los hombres de la familia son mandilones, la mujer es la que manda, hay un matriarcado y hay un desorden. Y aquí ordenamos. Dentro de la constelación es que tú ocupes tu lugar como hombre y la mujer ocupe su lugar como mujer. Dentro de su jerarquía, aquí no hay nada de que el hombre es más, la mujer es menos. No. Simplemente cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Algo importante y que me resuena ahorita. Hay mucha gente que siempre, que le pasan situaciones y que pueden llegar a decir, a ver, yo veo que todos en mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, mis tíos, a todos les va súper bien. Pero yo no doy una. O sea, a mí me va súper mal y dinero que tengo, dinero que pierdo, dinero que se me hace agua, ya se enfermó el niño. Tenemos una conocida que estábamos en rifas o en tandas, para los que no saben, o cundinas, como les dicen, de mucho dinero. Y era dar dinero al mes y pero te lo prometo, cada que yo le iba a entregar, porque yo las hacía, el dinero, que estamos hablando de 100,000 pesos, yo le daba a esta amiguita sus 100,000 pesos, decía, ¿qué crees? Anoche me descubrieron X tal y me van a operar y esto me cuesta. Okay. O al hijo. Al hijo se fregó el motor de la camioneta, iban a hacer tanto y aparte la llanta y aparte... O sea, cada que recibía... De verdad. ¡Pum! Se le iba. Ok, aquí puede haber una lealtad con algún familiar. Repito, hay que ver qué representa ya dentro del sistema familiar. Ajá. Que se hace esta lealtad. ¿A quién de la familia le quitaron, mató o robó? O se excluyó. Ay, así da. Ay, ya. Entonces, ahora entiendo. Si está esa lealtad, Qué difícil. Ajá. Sí, o sea, sí puede ser, por ejemplo, Claro. como por ejemplo a nosotros nos estafaron. Pudo haber sido que alguien de mi sistema estafó a alguien y yo hice esa lealtad. Si ustedes los estafaron, puede ser que en algún punto dentro de tu sistema alguien despojó. Entonces ahora se da a través de una compensación. Pero ojo, si esto es algo que se repite, sí es. No, gracias a Dios. No, entonces si no es algo que se repite, no. No, porque también nosotros, bueno, hemos aprendido a descubrir las señales de la vida, a ver que nos ha venido también poniendo en cierta posición donde ahorita estamos plenos, donde nos está yendo muy bien. Qué bueno. Y también creo que los tragos amargos son parte del caos con pequeños lapsus de... Totalmente. De felicidad. Totalmente. ¿Verdad? Es que algo que yo tengo muy arraigado no es lo que te ocurre, es la forma en la que tú reaccionas ante lo que te ocurre, porque ahí está tu responsabilidad. Sí. Muchas veces nos es fácil y todos entramos en este punto en el que entramos en la parte víctima, que está rico, ¿no? Pero ser víctima te desempodera, ser víctima te quita tu poder personal, porque significa que todo allá afuera
Todo allá afuera influye en tu vida y tú no eres responsable de nada. Nos infantilizamos. Desde esta parte de, es que yo no puedo salir adelante porque el gobierno. Es que yo no puedo salir adelante porque Dios no quiere. Es que yo no puedo salir adelante porque me tienen envidia. ¿Cómo escucho eso? Sí. Y es una justificación para no avanzar. Todos tenemos trabas, a todos en algún punto nos cuesta trabajo, pero hazte responsable, no es lo que te ocurre, es la forma en la que tú reaccionas ante lo que te está ocurriendo y ahí está tu poder personal y ahí radica el emprendimiento tuyo, ahí radica realmente el quién eres. Oh, está muy padre, digo, dentro de las conclusiones que ya estamos entrando a cerrar este capítulo, me encantó esta parte que acabas de decir. Nada más quiero hacerte una última pregunta. Adelante. Antes de despedirnos. Me resalta, ahorita traigo mucho en la cabeza la palabra que dije, matriarcado. ¿Qué tan importante o qué tan bueno o malo es esta parte que tu familia tenga que ser con matriarcado o sin matriarcado? O sea, ¿influye mucho? Demasiado. ¿Es bueno, es malo? ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no poder ser un sistema o un matriarca? Ok. Más de si es bueno o malo es el contexto de vida que tú vas a tener. Por ejemplo, un matriarcado. ¿En qué punto a las mujeres de mi familia les tocó hacerse cargo? Les tocó hacerse a las fuertes. Que no tuvieron la oportunidad de agarrar un hijo y ponerlo en el lugar del papá. Que les tocó a ellas sacar la casta por la familia. Es aquí donde a las del más adelante les cuesta trabajo. Si quieren establecerse, si quieren una familia feliz, si quieren una familia con hijos, si quieren esta parte de estabilidad, de vivir lo que es una familia, les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque mi energía masculina como mujer está más arraigada, porque a las mujeres nos toca sacar adelante la casta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a traer hombres débiles, voy a traer hombres irresponsables, voy a traer hombres sin carácter, que tarde o temprano me van a dejar. ¿Por qué? Porque a las mujeres de mi familia nos dejan, nos divorciamos, nos abandonan, nos traicionan, etc. Entonces, más de si es bueno o malo, hay que tener... Todos tenemos energía masculina y femenina. Todos. ¿Qué es la energía masculina? La fuerza para ir por tus proyectos, la determinación, la parte en la que marcas límites y la perseverancia. Eso lo tomamos de papá. De mamá tomamos la creatividad, la parte de sentirme exitoso, porque yo puedo tenerlo todo y no sentirme exitoso, no saber quién soy. ¿Se me explico? No saber reconocerme. Eso lo tomamos de mamá. Por eso es tan importante ambas partes. La energía femenina contiene, la energía masculina provee y crea. Entonces, si yo tengo estas dos polaridades de las energías, tanto masculina como femenina, yo puedo crear algo desde la parte equitativa, desde la parte de no es que haya más ni menos, sino que cada energía tiene una función. Y le doy su espacio y su lugar a cada parte de mi familia, en mi linaje masculino y femenino. Sí. O sea, que si una mujer es exitosa, pero no se reconoce como una mujer de poder, tiene que ver con el reconocimiento de mamá. Sí. Es el lado femenino. Si yo como mujer soy exitosa y no me siento exitosa y no me percibo exitosa y me cuesta trabajo mantener una relación, tiene que ver con mamá, pero también tiene que ver con papá, porque mamá me eligió a este papá. Entonces hay un resentimiento con los dos. Estoy tomando la parte de la fuerza, pero desde un nivel desequilibrado. Excelente. Oye, y un hombre débil, sin carácter, bueno, dice como 4 adjetivos, ¿es malo? O sea, ¿es meramente fracaso? ¿Es sinónimo de fracaso? No, qué buena palabra acabas de tocar. No me gusta la palabra fracaso. Hay resultados. ¿Se me explico? No hay ni fracasé, porque mucha gente me llega con que es que yo fracasé en mi matrimonio, es que yo fracasé. No fracasaste, no tuviste los resultados que querías. Hay que ver qué tienes que hacer. Esta parte de un hombre débil, un hombre sin carácter, un hombre que muy comúnmente se deja mangonear, es que no tuvo la fuerza de papá. No tuvo la fuerza de papá y hubo una mamá castrante. Entonces aquí trabajamos con que tome la fuerza de su linaje masculino, porque hay que ver cuántos hombres fueron minimizados ahorita dentro de este feminismo, que a mí me encanta que la mujer tenga derechos y que esté esta parte equitativa, pero ya cuando nos vamos a una polaridad muy extrema, llega un punto en el que al hombre se le hace chiquito, se le hace pequeño y se le quita su poder masculino, se le quita su energía. O sea, el hombre provee y no quiere decir que tú como mujer no puedas recibir, pero si el hombre puede proveer, claro. Por eso mismo me refería, porque se me hace como un poquito a minimizar el potencial, el poder de la mujer. Digo, yo siento y soy de los que piensan que las mujeres pueden ser tan o más grandes como proveedoras o como exitosas en la vida, en comercio, en negocios.
y no por eso tienen que tener un hombre más fuerte o más que ellas. Y si tienen un hombre de bajo carácter, pues al final de cuentas pueden aportar desde su posición, o sea, desde apoyo, desde impulso, ¿sí? Y no precisamente buscar que eso sea sinónimo a resultados. Exactamente, malos. exactamente. O sea, es simplemente dejar que cada uno haga su chamba. El hombre provee y le permito proveer como mujer, no porque yo no pueda, no porque no tenga la fuerza, no porque lo necesite. Pero lo dejo que haga su chamba, le doy su lugar de hombre. La mujer contiene, la mujer almacena, la mujer le es más fácil, si vemos en todas las familias, la mamá que recibe el dinero es la que administra, porque a veces decimos, oye, ¿cómo le hace? O sea, yo hasta la fecha no me explico, porque es su naturaleza. Sí. Entonces, si tú como hombre provees y tú como mujer multiplicas y contienes, pues ahí es donde se da una sinergia muy bonita. ¿Sí me explico? Donde cada uno está ocupando su lugar y no hay ni más ni menos. Oye, Miguel, dime. Ya para cerrar, quiero entender lo importante que es el poder entender nuestras emociones para poder trascender. El que las personas como esposas, como hijas, como hijos, como esposos, como empresarios, como emprendedores, tengamos por ahí esos sentimientos que no sabemos ni por qué los tenemos. O mucha gente dice, es que no sé por qué soy así. No sé por qué no puedo. Son cuestionamientos que nos hacen o retroceder o quedarnos ahí sin avanzar. Y ahora que estamos en una etapa o en una época en donde mucha gente queremos emprender, esto sería súper importante que las personas nos diéramos la oportunidad para poder entender un poquito que hay cosas que tal vez nuestras creencias limitantes no nos permitan pensar o darnos la oportunidad de descubrir, de comprender, pero sobre todo que esto es para sanar. Me encanta todo este tema, me encanta que hayas venido a compartir esto con nosotros porque realmente es una herramienta nueva y es una herramienta humana que podemos utilizar. Antes de despedirnos, ¿podrías decirnos en dónde te podemos encontrar? Ok. Bueno, regularmente trabajo en distintos centros holísticos. Uno es el Instituto Holístico y de Terapia Floral, también en Instituto Renacer, pero a mí en redes me encuentran en Holismo Terapéutico 33, tanto en Instagram, Facebook y TikTok es donde me encuentran. Yo ahí les paso los datos donde tengo constelaciones y pues la parte emocional es súper importante porque de nada sirve y voy a compartir un poquito. Yo en su momento también estuve en el multinivel, pero yo emocionalmente no estaba bien. Y yo veía que todos crecían y yo así como de, ¿por qué yo no puedo? O sea, genera frustración. Pero hay que ver tu contexto de vida, hay que ver tus creencias, hay que ver el contexto de vida de dónde vienes, de tu familia, qué vivieron tus familiares, qué lealtades hay que romper y qué lugar estás ocupando o no estás ocupando dentro de tu sistema familiar. Entonces, una vez que concilias todo eso, ya puedes tomar la vida con plenitud, con gozo, con fuerza y sobre todo desde la parte más sana de tu linaje, tanto masculino como femenino. No, fíjate que le vamos a cambiar el nombre al programa por todos han estado en el multinivel en alguna ocasión. Casualmente todos los invitados han estado en multinivel. ¿Todo comienza con una consulta? Sí, mi número es 33 27 67 25 25. Ok, entonces tienen su número de teléfono, sus redes sociales para que lo contacten. Todo comienza con una consulta. También hay talleres, das clases en los centros holísticos. Sí, me encanta. El 8 de agosto empiezo curso de tarot, es tarot cabalístico terapéutico. No tiene nada que ver con adivinación, no tiene nada que ver con esta parte tan mística y tan esotérica, tan limitada que es el lado del tarot. Es una herramienta de autoconocimiento porque si yo conozco las herramientas que tengo, si yo sé que tengo que trabajar, el poder radica en mí y no en lo que ocurre allá afuera. Qué padre. Me encanta porque nos has hecho ver esto que muchas personas piensan que es mágico. No. Nos lo has hecho ver cómo directamente con nuestros pensamientos, nuestras energías, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver la vida, influye. Hay que trabajar. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Espero no sea la última vez. No, con gusto, la verdad. Yo quedo abierto y de verdad muchísimas gracias por el espacio. Gracias por recibirme, sobre todo. Y sobre todo, gracias por seguir inspirando a las personas, porque al final de cuentas todo esto es un servicio. Siempre digo, somos servidores y venimos a servir.
Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos en otro episodio de este podcast. Somos Juan Ramírez y Ruz Hernández. Hasta la próxima. Somos Juan y Ruz y estamos encantados de invitarte a nuestro podcast, en donde vas a aprender temas súper importantes. Vas a encontrar muchos consejos acerca de emprendimiento, de superación personal, así que dale clic a la campanita para que te recuerden cada que subamos un nuevo episodio.